al norte de Venezuela, a orillas del mar Caribe, con playa de aguas azules y golfetes y aguas marrones. A lo lejos se divisa las tunas y los cardones, la tierra de Ali Primera, quien te hizo muchas canciones. Esa es la introducción de mi programa. ¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, programa donde traemos la magia del pasado al presente. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos festejando el día de la semana de Punto Fijo. Y traemos también un invitado especial, el doctor Douglas Hattenvilla, que al igual que muchos de nosotros, o pocos todavía quedan algunos, ha visto la ciudad, el crecimiento que ha tenido, también su desarrollo y también cómo ha decrecido en estos últimos tiempos. El doctor Hattenvilla, ampliamente conocido, es economista egresado de la Universidad del Zulia, hizo una maestría en Pensilvania, Estados Unidos, y el doctorado en la Universidad Central de Venezuela, y es miembro de la Academia Nacional de Economía. Es coreano de nacimiento y también es creador y fundador de la Sociedad Amigos de Paraguaná. Ha sido parlamentario también, ADECO. Dice que ADECO es ADECO hasta que se muere, bueno, así será. Es profesor universitario, vicerrector académico de la UNEF, fue viceministro también, y ha escrito varias obras y también es locutor radial. O sea que, bueno, este es apenas parte del currículum del amigo, el doctor Douglas Hatte. Douglas, la presentación a esta invitación que muy gentilmente tienes para Hace Tiempo y Allá Lejos. Y muy generosa, por cierto. Muchas gracias por esta presentación, Orlando. Sí, yo nací en Coro, pero yo me considero paraguanero, me considero de Punto Fijo. Creo que es mi sentimiento, no quiere decir con esto que no aprecie el sentimiento coreano, pero como la vida mía ha transcurrido mayormente acá en Punto Fijo, yo, como tantos de nosotros, hemos sido testigos, pero también actores de este proceso de creación de esta ciudad, que yo he dicho que la considero un caso único, porque por ejemplo yo me pongo a compararla con Puerto Ordaz. Bueno, eso fue una ciudad que prácticamente la creó el gobierno, la Corporación Venezolana de Guayana, pero aquí esto se hizo con aquellos que vivían aquí en Carirubana o en Las Piedras, pero los que vinieron de Coro, de la Sierra, de otras partes de Venezuela y de otros países del mundo, y con la conducción o con el empuje en aquellos años de don Rafael González y tantos otros, bueno, se sembró y creció esto que hoy en día es Punto Fijo, caso único. Yo diría que es una de las ciudades con una historia más importante en toda Venezuela. Y lamentablemente su presente no es muy halagüeño, su presente no merece aplausos, todo lo contrario, merece serios cuestionamientos, sobre todo al gobierno, pero también a nosotros como ciudadanos, pero afortunadamente estamos aquí vivos para contarlo. A propósito, Orlando, cuando tú empezaste el programa, dijiste amigos del alma, ¿no? Y te quedaste un poco, yo pensé que es del almanaque. Exactamente, ese es el sentido, mi amor, que es del almanaque, porque hemos corrido unas cuantas horas, ¿no? Unas cuantas. Y hemos trabajado y hemos luchado en algunas cosas en común que sean para el bienestar de Punto Fijo. ¿Y son ¿Punto tantas? Fijo? Sí. Y es difícil. Sí, Sí. ¿Cuál es la más importante? No, chicos, la más importante es Punto Fijo. Sí. Pero es que aquí estamos acostumbrados a que aquí trabajamos, muchas veces uno invita a trabajar a alguien por una causa común y lo primero que le preguntan es ¿cuánto hay para eso? Entonces, pero hay algunos que no te preguntan no, nada, claro, sino inmediatamente participan. Exacto, eso es uno de ellos. Los otros le preguntan por si acaso, ¿no? Punto Fijo es producto de eso. Así es. Mira, Punto Fijo es una ciudad nueva, es verdad, vamos a decirlo así. No,
apenas el año, ahora que viene, en el 2024, va a cumplir 100 años de que empezaron los movimientos, aquellos primeros movimientos que se iniciaron con la Mene Grande Gulf Company, que llegó aquí ese entonces, y ese es un tema muy aparte que vamos a tocar también. Y ¿qué recuerdas del punto fijo de tu niñez, de tu juventud, Douglas? Y como estudiante de aquellos Yo diría tiempos. que mi primer recuerdo es, yo vengo caminando por la calle Rafael González, pero ya bajando como si fuera para Caribe, pero venía subiendo hacia la Mene Grande, venía para la escuela, en segundo grado. Recuerdo que venía caminando con una muchachita llamada Gladys Prince, que creo que más tarde resultó ser una actriz de teatro en Venezuela. Pero ese es mi recuerdo más viejo de Punto Fijo. Claro, después, imagínate, tercer grado en el San Rafael con Betina Isea y Cornelio Galicia, luego sexto grado. Como compañeros de estudio, ¿no? Sí, claro, tercer grado, sexto grado. No como maestro, ¿no? Magali Bello, Jenny Ordóñez, Carmen Urdaneta, bueno, chicos, tanta gente, los maestros, el profesor Canelón, el profesor Sierra Alta. Bueno, si me pongo a decir todo lo que me acuerdo, no me alcanza el tiempo. Bueno, Douglas, después que estudiaste en bachillerato aquí. Yo estudié aquí sexto grado en la Mene Grande. Ah, sí. Luego estudié primer año en el San Francisco de Sales en Caracas, segundo año en el Don Bosco, pero lo terminé aquí en el San Rafael. Luego tercero, cuarto y quinto en el Instituto de Escuela de Caracas. Luego la carrera de Economía en Maracaibo, en la Universidad del Zulia. La maestría en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, el doctorado en la Universidad Central. Al mismo tiempo que ya era diputado al Congreso, de manera que yo compartí la conclusión de mis estudios de doctorado con mi trabajo en la política, con el vicerrectorado en la Universidad Francisco de Miranda. De manera que, mira, transcurrió como 15 años para que yo convirtiera la maestría que había adquirido en Pensilvania en doctorado en la UCB. ¿Por qué? Porque lo combiné con tantas cosas, la política, la docencia, en fin. Douglas, ¿por qué la economía te gustó tanto? Mira, yo diría que, no sé. ¿Por vocación o por...? Pero sí, es una vocación mezclada con la política, porque yo siempre sentí que yo quería participar, que yo quería ser actor, que yo quería hacer cosas, y que yo me imaginaba que mi ciudad y mi país fueran grandes, y por supuesto yo también, ¿no? Entonces, la economía es una carrera que se presta mucho para eso, se combina la economía con la política. Pues tengo entendido que también te gustaba ser pelotero y que aspirabas a ser Sí, tu niñez. Eso no. me lo contaba a mí Tom González. A mí el béisbol, el deporte en general, pero sobre todo el béisbol y el softball siempre me gustaron, y cada vez que nosotros podíamos, en la Mene Grande lo hicimos muchas veces. Yo recuerdo a Oscar Lugo, que me pegó un pelotazo. Yo estaba pichando y él batió y me lo pegó aquí en la boca, me partió el diente. Y bueno, ese es mi recuerdo que tengo de él para toda la vida. Bueno, así A propósito, cuando hablaste de Acción Democrática, dijiste que yo digo que ADECO es ADECO hasta que se muere. Bueno, eso es un dicho. Ahora, yo dejé de ser ADECO. Quizás no dejé de ser Acción Democratista, porque caramba, la historia es muy grande. Pero ADECO ya yo no soy miembro del partido, de ningún partido. Yo estoy, como quien dice, de vacaciones con respecto a los partidos, no a la política. Para mí la política es algo, es la vida. Yo no veo la política aparte de la vida. Porque para mí la política es ser ciudadano. Exacto. La política es participar en el engrandecimiento de la familia de uno y de la colectividad de la cual uno forma parte. Así es. O sea que eres un socialdemócrata. Bueno, sí, Acción Democrática es parte de esa corriente ideológica. Sin embargo, Orlando, yo pienso que con el tiempo esas cosas como que han ido disminuyendo de importancia, la cuestión ideológica. Es cierto que tiene un basamiento histórico, pero pareciera, por ejemplo, hoy, ¿dónde está el comunismo hoy en día? ¿El PSUV es comunista? No. ¿El Putin es comunista? Yo creo que no. Entonces, ahora, el capitalismo también tiene sus vueltas. Yo pienso que el mundo está evolucionando a una cosa nueva. A mí me preocupa esa evolución porque para algunos es una evolución hacia la desaparición de la democracia. Y resulta que la democracia junto con la libertad y la igualdad son las tres conquistas principales del ser humano. Así es. Entonces, hace unos años atrás, cuando yo empecé a leer este filósofo israelí llamado Harari, que escribía sobre cómo veía el futuro y nos adelantó lo de la inteligencia artificial y lo que después fue la pandemia, yo escribí hace como 3 o 4 años que debían prestarle atención a ese proceso, no vaya a ser que termináramos siendo dominados por los robots. Imagínate tú. No, eso es,
Realmente son cosas que uno prácticamente se va encontrando No, uno se ve envuelto en eso. De pronto, por ejemplo, mucha gente un día decidió, bueno, yo me quedo en la casa y trabajo desde la casa con el teléfono, ¿no? O con el celular, o con la máquina computadora, en fin. Bueno, y para que tú veas cómo ha llegado la situación actual, ¿no? De que las cuestiones de la ideología, que ahorita casi el 70-80% de los venezolanos son independientes. Bueno, y el 20% lo tiene, se lo comparten los demás partidos. Y hoy en día menos que nunca. Hoy en día el porcentaje de gente que se identifica con los partidos es muy reducido. Ahora bien, hay que aclarar, ¿no? Porque tampoco vamos a condenar con injusticia. No se puede condenar a los partidos políticos, pues son los que fundaron la democracia en Venezuela. Ahora, que después la dejaron perder, la echaron a perder, se desviaron, en fin, eso también es verdad. Bueno. Entonces, yo creo que les conviene un periodo de vacaciones para que se renueven y luego se reincorporen. En este momento nuestro, cuando tenemos que recuperar la democracia, yo creo que los partidos deben olvidarse de sus aspiraciones partidistas, que si el presidente es mío, que si el gobernador, que si el... No, aquí vamos a empujar todos juntos por los mejores candidatos, sean del partido que sea. Después que hayamos recuperado la democracia, volvamos otra vez a la vida de los partidos. Así es. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Douglas, el doctor Douglas Hatem Villa. El aroma café, cada mañana despierta mi pueblo lleno de fe. Las noticias del día, el apuro del chofer, y aunque cambies tierra mía y tus costumbres, no vas a perder. Al caminar por las calles de mi ciudad, siento una inmensa alegría por su progreso, y me invade un regocijo por haber nacido aquí. Y estoy feliz, feliz de ser tu hijo, al caminar por las calles. Bueno, continuando con nuestra conversación, pues esto no es una entrevista, es una conversación que con motivo del día o la semana de Punto Fijo sostenemos con el doctor Douglas Hatem Villa, muy conocedor de esta ciudad, ha vivido en ella la mayor parte de su vida desde muy lejito. Bueno, exceptuando los años de estudio y de la política, siempre, ahora, la verdad que fueron bastante, ¿oíste? Sí. Entre mis años de estudio y la política me sacaron de Punto Fijo bastante tiempo. Bastante tiempo. Douglas, siempre se ha hablado de una década muy conmocionada, que es la época de los años 60. ¿Nos podrías más o menos hablar un poco de ese contexto social y económico del Punto Fijo para entonces? Cómo no, Orlando, con mucho gusto. Sin embargo, permíteme ir un poquito atrás porque creo que cometemos una injusticia si no destacamos más a don Rafael González. Ah, pues, ¿cómo no? Porque la obra de Punto Fijo es obra de la gente que vino a vivir aquí. No vinieron a explotar las minas del arco minero, sino a sembrarse aquí. Gente de aquí, gente de Coro, de la Sierra, de Caracas y de España, Italia y Portugal. Por cierto, hace poco la Sociedad de Amigos de Paraguaná creó una cosa que se llama Distinción Paraguaná, que es un reconocimiento que confiere la sociedad a ciudadanos y quizás a organizaciones que se destacan por su contribución al mejor desarrollo de Punto Fijo y de Paraguaná. Hace poquito creamos la Distinción Paraguaná Pedro Ángel Gutiérrez, dedicada exclusivamente a reconocer a personas que no nacieron en Venezuela, venezolanos no nacidos en Venezuela, pero que se vinieron a vivir aquí y que han construido Punto Fijo junto con todos los demás. En consecuencia, se justifica ese reconocimiento a los canarios, a los españoles, italianos, portugueses, árabes, etcétera. Pero uno tiene que reconocer que si hay que destacar una persona entre los que hicieron posible la creación de Punto Fijo, en mi opinión, hay que considerar a don Rafael González. Pero por supuesto, uno no se olvide de los demás, Naveda, bueno, y más recientemente, que digo yo, los Sierra Alta, mi tío Joffre, tanta gente, chicos, que hizo su aporte y que hizo posible este milagro, este caso único que es Punto Fijo.
Así es. Ahora, en aquella época, a los 60, Venezuela se caracterizó por estar en una época difícil, la época de las guerrillas, la época del alzamiento comunista patrocinado por Fidel Castro, quien fracasó estrepitosamente y pasaron muchos años y fracasó hasta que llegó en 1999 Hugo Chávez y le regaló Venezuela a Fidel Castro, sin disparar un tiro. ¿Qué te parece? Pero bueno, entonces la época de las guerrillas fue una época difícil. Yo recuerdo que en mi casa, cuando en diciembre de las elecciones en las cuales se eligió a Raúl Leoni, papá nos alertó ese día, mira, tengan cuidado esta noche porque puede haber algo raro. En efecto, yo salí a caminar dentro de la casa revisando el periódico, vi una bolsita, me agaché a verla y vi una cosa con unos cables, yo no sabía qué era eso. Llamamos a la DIGEPOL y era una bomba que la sacó un apellido Piñerúa. La bomba explotó y le dañó un poco las piernas, pero salimos de eso afortunadamente sin ninguna tragedia. Pero total que después el proceso de pacificación empezado por León y concluido con Caldera, hizo que los que estaban en la montaña regresaran, así gente como Teodoro Pecó, Pompeyo Márquez, se incorporaron a la política activa en Venezuela para bienestar, para un beneficio para el país. Pues hay que ver la cantidad de gente buena que se hubiera perdido si eso hubiera... Recuerdo, por ejemplo, al Chema Saer, se nos perdió el Chema, muerto en la sierra, pero qué tanto bien no le hubiera hecho Chema Saer a Venezuela. Cuando hubo la pacificación, que se acabaron las guerrillas, Venezuela pasó... No, con todas las guerrillas, Orlando, con todas las guerrillas Venezuela tuvo un desenvolvimiento extraordinario. Después del 23 de enero de 1958 hasta prácticamente, hasta la de Garzón, prácticamente en los 40 años, chicos, Venezuela tuvo un desarrollo espectacular. Venezuela fue uno de los países más importantes en materia económica y política del mundo. En América Latina no tiene comparación. Ahora bien, hay que reconocer que en los últimos años, ese periodo, pero allá pues, llegamos ya a los 80 avanzados, ya los partidos se desviaron, los políticos se convirtieron en politiqueros y por supuesto el sistema se tambaleó. Y la perla que coronó la torta fue el golpe que le dieron a Carlos Andrés Pérez, la destitución de Carlos Andrés Pérez, donde un grupo de gente sin responsabilidad con el país, los llamados notables, algunos partidos políticos, incluyendo Acción Democrática, se confabularon para acusar a Carlos Andrés de un manejo indebido de la partida secreta para ayudar a la presidenta de Nicaragua, cosa que no fue. El delito, no hubo ningún delito nunca, pero sí se cumplió la destitución de Carlos Andrés Pérez y eso ha significado, a mi manera de ver, el peor error, la peor tragedia en toda la historia de Venezuela. Fíjate que hasta el día de hoy no nos hemos recuperado de eso. Bueno, eso es la historia de Venezuela y también que la sufrimos nosotros aquí en Punto Fijo, sí, pero y más aún. Es algo que no tiene... Mira, sí, no si tiene... este gobierno no tiene explicación, uno no se explica por qué este gobierno llegó a ser gobierno y cómo es que gobierna sin ser gobierno. Uno tampoco se explica cómo gente, por ejemplo, como Rafael Caldera, llegó a ser parte de esa confabulación. Sí, pero Douglas, Arturo Ura Pietri. Hay algo, sí, hay algo que llama la atención de que es que nosotros los paraguaneros vivíamos bien, teníamos un nivel de vida. Ya te lo dije, bien, de los mejores del mundo. Mira, cuando empiezan, esta es parte de lo que estamos hablando, es historia, no es política, no historia de lo que ha pasado. Y que no, pero es que nosotros podemos hablar de política, pero hablamos de política, no de politiquería. Pero la historia viva es que la gente no entiende que hay que decirla y hay que saberla, pues, para poder ver qué nos espera en el futuro. En eso tienes razón. Pero, nosotros tenemos que pararle mucho el presente tan negro que tenemos para seguir acometiendo y culminar la derrota de este estado de cosas que estamos sufriendo. Sí, porque, cónchale, yo creo que aquí, yo no creo que haya habido otro digamos, otro gobierno que haya tenido tantos problemas como este. Pues. Yo creo que en toda la historia... Tan largo, a mí me parece 24 años, me parece que es suficiente como para tener esto como una taza bonita. Bueno, de oro. con decirte que ni Gómez, pues, ni Gómez. Gómez tuvo 27. Sí, pero Gómez no le hizo tanto daño a Venezuela como este gobierno. Pero también que Gómez se diferenció que aquí, cuando Gómez la gente era analfabeta en su mayoría, el 90%, pero aquí sí, profesionales, sí, porque te han tenido que, la historia está demostrando que los profesionales han tenido que irse, pues tú tienes familiares que se han ido, yo tengo hijos que se han ido, entonces
Bueno, Yo creo que- tenemos como 7, 8 millones de venezolanos afuera. Exacto. Entonces, yo no sé cuál debe ser la salida. Bueno, chico, es muy difícil decir la salida si vas a hablar con responsabilidad. Yo digo ahí que hay dos posibilidades, que el gobierno siga y la otra posibilidad, que es la más probable, es que el gobierno se acabe. ¿Por qué? Porque no es porque el dicho diga que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, sino porque la realidad demuestra que este es un gobierno que ya no se sostiene. Porque ¿en qué funciona este gobierno? En el agua, en electricidad, en transporte, en los precios, en la inflación, en la seguridad, en nada. Entonces, en consecuencia, tarde o temprano, fíjate que ya la gente está en la calle todos los días protestando para un mísero salario, para que pueda comer, en fin. Esto no se puede mantener, se quiera o no se quiera. Claro, hay algunos que se equivocan y piensan que con una conversación, que si un diálogo, ¿cómo vas a dialogar tú con alguien que no acepta una conversación que dé un resultado que no lo favorece? Tú vas a dialogar conmigo, pero tú nomás aceptas el resultado que te favorece a ti. ¿Qué sentido tiene ese diálogo? Sí, es verdad. Además, si yo voy a dialogar contigo, pero tú eres un tipo que se apropió del poder ilegítimamente, entonces voy yo a negociar contigo y además tú me ganas y vas a ser también otra vez ilegítimo. Eso no tiene explicación. Bueno, sí, Douglas, claro, esa es la política, la parte de la política que nos ha permitido, por ejemplo, que ya Punto Fijo, el municipio, realmente ya no sé el mismo, pero el comercio, al parecer, el comercio aquí, que era antes, está prácticamente 80% de lo que era en 2010, 2012. aquí en Punto Fijo. En Venezuela en general. 80% de disminución. De manera que cuando te dicen a ti, no, Venezuela se recuperó. Mira, eso es como tú me digas, hay un enfermo grave, ¿no? Tiene una fiebre de 42 grados. Coño, le mides la temperatura, tiene 41 y medio. Se recuperó. ¿Qué significa medio grado con respecto a 42? Absolutamente nada. La enfermedad sigue viva, sigue presente. Sí, Esa es la Venezuela que sigue enferma. está enferma. Ahora, redondeando ya, ¿no? Para enfocar la situación. Por supuesto, yo tengo que decir que yo creo y espero que el gobierno caiga porque esto no se aguanta. Pero yo tengo que reconocer que eso es una posibilidad. Hay la otra posibilidad, que el gobierno siga. Yo lo que no creo es que ese gobierno se pueda mantener indefinidamente, 40, 50, no. Puede ser que dure 1, 2, 3, 4 años más, pero lo más probable, ya no es posible, lo probable es que termine. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Y cuando algo no funciona, cuando un sistema no funciona, se desploma. Sí. Entonces, aun cuando uno admita la posibilidad que la cosa es difícil, que no es la posibilidad, es una realidad, uno debe mantener, chicos, fe, esperanza, confianza en que esto se logra recuperar. Y así inclusive vives mejor, porque mientras tú sigas con ese pesimismo, ay, ¿hasta cuándo durará esto? Que ya no puedo comer. Sigues enfermo. Bueno, sí, Douglas. Hoy precisamente a Punto Fijo, ¿qué obras podemos ofrecerle? Como siempre se le ofrecía algo a Punto Fijo. El día del comerciante. Sí. Los comerciantes prácticamente han desaparecido, los luchadores, esos ya prácticamente se fueron. Bueno, se fueron, unos están allá arriba en el cielo con Sí. Dios, ¿no? Así es, pero... Como los míos, mi papá, mi mamá, Sí. mi tío Jofre, mi tía Elvia, Eso mi es tía verdad. Nur, mi tío José Ramón. Sí. Pero Ya va, usted lo que está. Juan Toro Martínez dice, es que los ates son una cosa seria, todos son adecos, pero también hay uno muy fidelmente comunista como es José Ramón. Sí, José Ramón era comunista, tenía Sí, su idea. Pero, sí. por cierto, muy buen amigo mío que era No. José Ramón Jate. Pero de esas obras que se hicieron, chicos, en donde tú como diputado tuviste la Ajá. oportunidad de trabajar y lograr en ellas esos logros. Bueno, Orlando, me alegro que abras esa ventana, esa puerta, ¿no? Digamos que cuando yo empiezo como diputado en el año 84, ya al poco tiempo hay dos realizaciones. Uno, ya está la Universidad del Zulia como núcleo instalado en Punto Fijo. Y ya está la Universidad Francisco de Miranda en Punto Fijo también. Porque originalmente no se pensaba o no se quería que la Francisco de Miranda recibiera bachilleres para ingeniería, sino solamente para técnico. Ok,
Vamos a una pausa y continuamos con este tema tan interesante. ¿Cómo no, Orlando? Vamos entonces a una pausa y regresamos ya con el doctor Douglas Hamilton. Caminar por las calles. Al norte de Venezuela, a orillas del mar Caribe, con playa de aguas azules y golfetes y aguas marrones, a lo lejos se divisa las tunas y los cardones, la tierra de Ali Primera, quien te hizo muchas canciones. Es tierra peninsular de hombres forjadores, de progreso y bienestar y también de pescadores. Punto vive en la ciudad, progresista y emprendedora, era el caserío más grande y como lo ves ahora. Tienes que verte en la pantalla. Tierra paraguanera tiene allá el... Bueno, Douglas, vamos a continuar nuestra amena conversación que tenemos sobre el punto fijo de ayer y el punto fijo de hoy, porque... Muy de acuerdo. Pero permíteme de redondear lo que estamos hablando. Exacto, a eso iba. Porque es importante, ¿no? Que a eso iba, que tú estabas hablando del reglamento de lo que De se la nos Universidad quedamos en- Francisco de Miranda. Exacto. Que logramos modificarlo de manera que a esa universidad podrán ingresar normalmente los bachilleres que iban a estudiar ingeniería, porque originalmente se diseñó una universidad para que entraran bachilleres solamente para técnicos universitarios, no para ingenieros. Eso logramos cambiarlo y ahí se graduaron ingenieros, igual que médicos, agrónomos, veterinarios, gente de las ciencias del mar, etcétera, ¿no? Eso se corrigió. Era una maravilla toda esa cuestión, que los estudiantes podían tener su beca para estudiar, chicos. Hoy es difícil, y podían ir de todos los días de Coro de Punto Fijo a Coro. Hoy un pasaje, ¿cuánto cuesta? No, de Coro a Punto Fijo. Bueno, y de pero Punto fíjate, Fijo. en esa onda de los estudios universitarios, podemos también recordar el ámbito del arte y la cultura. Y entonces, de entre las obras destacadas, tenemos que mencionar el Teatro Municipal de Punto Fijo, que se terminó convertido en el Ateneo de Punto Fijo. Porque en ese entonces el gobernador de Falcón, de esa época, Pedro Guillermo de León, en una actitud abusiva, logró que Mindur, a pesar de que en la ley de presupuesto estaba la obra estaba establecida como Teatro Municipal de Punto Fijo, él logró que Mindur se la entregara, se la asignara al Ateneo de Punto Fijo. Yo no es que critico que sea sede del Ateneo. El Ateneo, a fin de cuentas, iba a ser prácticamente la dirección del Teatro Municipal. Pero fue un abuso de parte del gobernador. Pero sea como sea, ahí está esa obra, sea Ateneo, sea teatro. La verdad es que a mí me duele que nuestra ciudad no tenga un teatro municipal. Pero bueno. Ahora, lo importante es que le demos vida, porque me parece que está un poquito alicaído, ¿no? Sí, por ejemplo, tú tuviste también una intervención en la Universidad del Zulia también. Claro, para convertirla en núcleo. Que se Porque convirtió en núcleo. primero hubo un grupo de gente de aquí, mi tía Nur, Leo López, fundaron una asociación de amigos de la Universidad del Zulia para lograr que en aquel entonces funcionara como una extensión. Era una extensión de la Escuela de Educación y Administración de Maracaibo. Con el tiempo se convirtió ya en una carrera y finalmente se logró, con el impulso que dio el profesor Teodoro Pinto, que se convirtiera en núcleo. Ya. Y la universidad, la Francisco de Miranda también, cuando tú fuiste vicerrector, ¿te correspondió, tuviste alguna creación o algo? Bueno, mira, en corto tiempo logramos tener una matrícula casi de 2.000 estudiantes y una plantilla de profesores, y hasta habíamos ya construido la planta física. Logramos con el concurso de las dos petroleras, Amuay y Cardón, construir la sede física de la Universidad Francisco de Miranda aquí en Punto Fijo. O sea que la calidad también, la educación había tenido su nivel. ¿Cómo no? Últimamente creo que como todo, Orlando. ha bajado un poco. Mira, y también en cuanto a la diócesis de Punto Fijo. La Paraguanera. Y eso tanto tú como otras personalidades de Punto Fijo tuvieron mucha actuación, pues. Sí. Positiva, vamos a decirlo así, que lo lograron. Lo que ocurre es que la presencia de la historia en Paraguaná es una cosa histórica. La iglesia en Paraguaná, bueno, desde la época de los primeros colonizadores españoles. Pero siempre llegó el tiempo en que nos dimos cuenta que ya Punto Fijo era suficientemente grande como para que no fuera simplemente una parroquia.
Entonces, yo realicé junto con una colega economista un estudio para justificar la creación de la diócesis de Punto Fijo. El estudio se realizó, yo lo hice llegar al obispo de Coro, en ese entonces estaba Romero Tejas haciendo, porque estaba titular Ovidio Pérez Morales, y al nuncio. Lo cierto es que con la intervención de Monseñor Roberto Líquez, el Papa tomó la decisión de crear la diócesis de Punto Fijo, cuyo primer obispo fue Monseñor Leonardo. Ahora, esa diócesis de Punto Fijo, yo no sé si se llama diócesis de Punto Fijo o la paraguanera diócesis de Punto Fijo, porque yo le puse ese calificativo para que se tomara en cuenta que en este caso no era la diócesis de la ciudad, porque siempre las diócesis corresponden a una ciudad. En este caso quisimos que fuera para toda la península y por eso le dimos ese adjetivo, paraguanera. Y los obispos que han pasado por aquí lo han aceptado. Siempre hablan es de la paraguanera diócesis de Punto Fijo. Douglas, también recuerdo que en la planta de agua servida tuviste Sí. otra actuación muy relevante, pues, Sí, para sí. que esto se llevara a cabo, se Sí, realizara. así. en una región con tantos problemas en cuanto a escasez de agua, se planteó el proyecto de crear una planta para recuperar agua de las aguas servidas, de las aguas de las cloacas. Pero ese proyecto no tenía mucho apoyo de parte del gobierno. Sí estaban las petroleras interesadas y por supuesto nosotros también, porque eso era agua para la población. A fin de cuentas, pues, me tocó entrevistarme con el ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, para lograr que este diera su visto bueno, y el presidente Lucinchi, pues, anunció en su discurso al Congreso que, entre otras obras, se iba a construir la planta, y así fue como se logró. La planta de tratamiento de agua servida que empezó a generar agua potable, claro, para riego, no para consumo humano, y también para enfriamiento de las plantas de la refinería. Ahora, en relación con eso, hay otro caso que tiene que ver con el agua. Tú conoces la quebrada de Guaranao. Sí. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que ese es un recurso natural muy bello, pero desaprovechado. Entonces hicimos unas gestiones para que Imparque propiciara la conversión de la quebrada de Guaranao en un parque nacional, parque recreacional, y se llama Parque Recreacional Quebrada de Guaranao. Así se llama todavía hoy. Lo que pasa es que después que se creó, se nombró, se bautizó y se le asignó un presupuesto, el gobierno más nunca se ocupó de eso. Entonces ahí está, puro nombre y más nada. Pero deberíamos recuperarlo porque eso realmente es un recurso natural. Es un recurso natural. Ahora, hablando de recursos naturales, tú y yo tuvimos una amiga, o la tenemos, a quien apreciamos mucho, que es Alicia Carrasquel de Obando. Bueno, a Alicia le conferimos la distinción paraguaná con el nombre de ella para las personas que se destacan por su aporte a la preservación de la naturaleza. Y como Alicia se destacó entre tantas cosas buenas por su amor a la naturaleza, al ambiente, pues se le puso ese nombre a esa distinción. Bueno, que haya recordado a la profesora Alicia Carrasquel de Obando, una mujer muy dinámica, Ay. muy guariqueña de nacimiento, pero paraguanera, Bueno, chico. es uno de esos tantos, ¿Ah? uno de esos tantos personajes Sí. de Punto Fijo y de Paraguaná que merecen el reconocimiento. De corazón el fue paraguanera. agradecimiento. Alicia era paraguanera de corazón, porque por esta tierra llegó y se sembró aquí, y las obras, mira, donde tú quieras que veas un parquecito pequeño Sí, por allí, sí. eso puede decir, aquí puso la mano la profesora Alicia Carrasquel de Obando. Así es. Y es Yo verdad. no sé si fue el último, pero si no es el último, fue aquel parquecito que queda allá en la avenida Pumarrosa o Jofre Jate, que no se llaman el parquecito de la mujer, Sí. que es una cosa, un espacio Frente pequeño. al Consejo Municipal está otra placita. Sí, pero este es aquí en la Pumarrosa con, Ajá. con La Pumarrosa- Raúl Leone. Exacto. Bueno, se llamaba Raúl Leone, ahora creo que se llama Prieto Figueroa, no sé. Exactamente. Bueno, esa fue una de las muchas iniciativas de Es Alicia. verdad, es que la naturaleza llamaba mucho a esta gran mujer. Y acabo de recordar, Orlando, en relación con esto de la naturaleza, el Parque Central de Punto Fijo, obra muy importante, muy valiosa, y que costó trabajo conquistarla, porque había resistencia por cuestiones presupuestarias. Pero a fin de cuentas se logró, se construyó, se desarrolló, allá está. Quizás no le estamos haciendo el mejor uso posible, pero lo hemos aprovechado bastante. Es una gran obra y debe preservarse. Así es. Ahí también tuviste alguna intervención, Douglas, en cuanto a la Orquesta Sinfónica Caramba, Orlando. Juvenil de Te Paraguaná. aplaudo tu memoria.
Bueno, sí, no, sí. es una de las cosas más grandes. Bueno, ¿Cómo es posible ya, que no lo hubieran mencionado? sí, no, y es en realidad eso les costó a ustedes trabajo. Y no sé, de todo esto, después que me hables de esta orquesta sinfónica juvenil, quiero hacerte otra pregunta muy importante. ¿Se ¿Cómo han no? mantenido todas esas? ¿Cómo no, Orlando? Por allá por el año 1975, el maestro Abreu, con el apoyo de Carlos Andrés Pérez, funda la Orquesta Sinfónica Juvenil. 75. Bueno, empiezan a trabajar en Caracas y en todo el país, núcleos los regionales. Pasa el tiempo y yo era diputado, me entrevisté con el doctor Abreu y le planteé el caso de Punto Fijo. La verdad que yo reconozco que fue una persona extraordinaria. No porque haya sido el padre del sistema de orquesta, sino porque a título personal lo fue. Inmediatamente el maestro Abreu se ocupó del asunto y al poco tiempo vino aquí. Recuerdo que fuimos al Teatro Judivana a hacer el concierto de presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Paraguaná. Y todavía existe. Todavía Y el sistema acaba de cumplir 53 años, creo, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. Es una obra maravillosa. Fíjate, Venezuela también es reconocida mundialmente en el campo, en el ámbito del arte y de la cultura, sobre todo de la música, pero también de la danza, de la poesía. Bueno, nosotros tenemos ahí nuestro poeta eximio, Guillermo de León Calles, y luego escritores como Alibré Martínez, en fin. Realmente, chicos, Punto Fijo y Paraguaná son sitios, lugares, poblaciones. Bueno, vamos a hacer un descansito. Ya Sí. volvemos. Vamos a la pausa, Douglas, y ya regresamos de nuevo con el doctor Douglas Atevilla. Calles de mi ciudad. Esta es mi Bueno, continuando con nuestra conversación de diálogo que tenemos con el doctor Douglas Atevilla sobre la historia de Punto Fijo, su desarrollo, su caída, vamos a decirlo así, el decaimiento de esta gran ciudad que no se lo merece. Douglas, ¿qué crees tú que le puede esperar al futuro de Punto Fijo? Si hay todavía queda gente que pueda, aunque la mayoría de los profesionales se han ido, ¿tú crees que tú eres optimista de que esto tiene digamos, alguna forma de recuperación? Yo soy optimista, optimista realista, optimista responsable, no optimista utópico. A fin de cuentas, nadie puede pensar en progresar, en emprender y construir si no tiene optimismo. Pero yo creo que mi optimismo tiene bases reales. Inclusive una de esas bases es esto último que estábamos hablando, la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tantos logros nos ha brindado aquí en Punto Fijo, en Paraguaná y en Venezuela. Pero no solamente es la orquesta, es el Ateneo, es las refinerías, la de Amuay, la de Carolina del CRP, chicos, es nuestra pesca, es nuestra música, nuestra poesía, es nuestro comercio, porque recordemos que Punto Fijo fue un centro comercial de primera magnitud. Entonces, yo diría que el pasado de Punto Fijo es un pasado positivo. Yo diría hasta, si pudiéramos borrar los últimos 24 años, diríamos que es un pasado brillante. Porque ese Punto Fijo fue parte de una Venezuela que llegó a ser el país de mejor economía y de mejor democracia en América Latina. Y eso es una realidad. Y en eso participó y contribuyó Punto Fijo. Pues yo soy optimista, pero repito, responsable. Ahora, ¿qué quiere decir ese optimismo para cualquier persona de aquí de Punto Fijo? Bueno, optimista significa tener fe, tener esperanza. La persona, el ser humano que tiene esperanza con respecto a lo que sea, está vivo. Porque si tiene esperanza es porque está procurando realizar algo, lograr algo. Está vivo y bregando, como digo yo. Entonces, en Punto Fijo hay razones de sobra para estar vivo y bregar. La localización geográfica,
la economía, la gente de Punto Fijo. A fin de cuentas, hemos repasado un poco esa historia, ya hemos hablado de algunas personas, pocas, ojalá pudiéramos hablar de todos, eso es imposible, de todas que han demostrado con su obra, con su vida, que aquí se ha realizado algo bueno y que por consiguiente significa un potencial. Punto Fijo sigue siendo un potencial para crecer, para desarrollarse. Vuelvo a repetir la localización geográfica, el recurso humano, que si bien está un poco deteriorado por la inmigración, sigue siendo un recurso valioso. Sí, sigue siendo, por ejemplo, un recurso que puede ser utilizado para reconstruir y recuperar la refinación. Pero tú crees que, tú sabes el valor que tiene un maestro, profesor, y de eso tú y yo podemos hablar con propiedad, porque ambos somos hijos de la Universidad Central de Venezuela. ¿Tú crees que con la educación, que es uno de los primeros elementos del ser humano, se pueda llegar a maximizar la intelectualidad, la formación de los alumnos, poniendo bachilleres ahora, después que teníamos profesores egresados de distintas universidades? Mi optimismo responsable me lleva a decirte que sí. No dudo en decírtelo. Yo pienso que, a diferencia de este gobierno que pretende poner a educar a gente que no son ni siquiera educados ellos, ¿no? Nosotros podemos volver a tener esa plantilla de educadores que tuvimos no hace mucho, por ejemplo, un Teodoro Pinto, Orlando Bret, sí, para hablar de la Universidad del Zulia. ¿Ah? En consecuencia, yo no tengo dudas, yo tengo esperanza. Ahora, lo que yo quisiera transmitir es esa convicción, porque esa convicción realista, responsable, va acompañada de un compromiso. Mi compromiso es participar, aportar lo que yo pueda a que lo que puede ser el potencial de Punto Fijo se concrete. Ok. Bueno, estamos llegando ya al final, Douglas, de esta amena conversación que hemos tenido, que hemos hablado de lo humano y de lo divino, sobre todo del pasado, de ese Punto Fijo. Y no hemos escondido nada, porque todo lo que está aquí no hemos metido, porque hemos sido testigos vivientes. Pero hemos bosquejado el futuro, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo creo sinceramente que nosotros lo que queremos es que las mejoras para nuestro pueblo. Nadie, tanto tú no como yo, mal para nadie. En este momento somos independientes. No queremos mal para nadie. Ahora, independientes porque en realidad lo somos. Allá quien quiera ser miembro de un partido político. Exactamente. Nosotros ya estamos fuera de eso. Exacto. Pero digo, no queremos mal para nadie, pero tampoco queremos impunidad. Queremos justicia. No una justicia de venganza, no señores, eso no. Así es. Una justicia con hermandad. Así es. Porque tú puedes ser justo con tu hermano. Así es. Bueno, estamos muy agradecidos con nuestros queridos oyentes y le damos las gracias al doctor Douglas Attemberg. Gracias a ti. Por habernos acompañado hoy. ¿A qué candidato presidencial se le decía gracias a ti? Como que era Jaime, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, será hasta nuestro próximo programa de Hace Tiempo y Allá Lejos. Aunque hemos tocado temas de ayer, de antier, de hoy y también del futuro. Los de mañana. Y los de mañana también, porque es parte de nuestra historia. Muchas gracias y que Dios los acompañe. Al norte de Venezuela, a orillas del mar Caribe, con playa de aguas azules y golfetes y aguas marrones, a lo lejos se divisan las tunas y los cardones, la tierra de Ali Primera, quien te hizo muchas canciones. Es tierra peninsular de hombres forjadores, de progreso y bienestar y también de pescadores.